Tras no poder derrotar a Ecuador, la selección mexicana cayó, eliminada de la Copa América 2024, consumando así un nuevo fracaso y un nuevo ridículo, esta vez desafortunadamente uno que muchos nos esperábamos. Ahí está mi video previo a la Copa América, pero bueno, toca hablar de lo sucedido sí en el partido, pero también de lo que significa esta derrota, de lo que representa para la selección y de lo que tiene que cambiar sí o sí si queremos como mínimo dar un papel digno en la Copa del Mundo de 2026. Así que nada, intro y empezamos a hablar de este fracaso de la selección aquí en Fanáticos. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ha comenzado el partido y nos ponemos las pilas. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos. Para quien no me conoce, yo soy Sebastián Lechtig y como ya dije en la introducción, el día de hoy se consumó una nueva mancha negra en la historia de la selección mexicana, probablemente una de las peores en cuanto a participaciones en la Copa América se refiere, sobre todo yo creo que en las últimas ediciones en las que hemos participado, porque sí, es cierto, en 2016 caímos con un 7-0 ante Chile, que a la postre yo creo que se ha demostrado que fue un accidente, sobre todo viendo lo que vimos de esa selección en 2018, sobre todo tomando en cuenta que en esa Copa América se avanzó como líderes de grupos, si no me equivoco, incluso se llegó a golear a Uruguay en la fase de grupos, tomando en cuenta que en otras participaciones México ha sido incluso finalista. Hoy no calificar y no pasar a la siguiente ronda en un grupo en el que estabas con Jamaica, con Venezuela y con Ecuador, yo creo que es un fracaso, un ridículo total y que no tiene precedentes, al menos en fechas o participaciones recientes de la selección en la Copa América. Creo que viendo lo que vimos en cuanto a nivel futbolístico de los 4 equipos del grupo, sobre todo viendo lo superior que fuiste a Venezuela durante yo creo que el 70-80% del partido, donde no te pudiste ir arriba en el marcador, luego cometiste un error, un penal, y que fue un error individual de Quiñones, que había sido uno de los mejores en el partido, que había puesto varios pases clave, luego no conseguiste tú finalizar ninguna ocasión, Venezuela se echó atrás, no pudiste romper pues el cero en ese partido, tomando en cuenta el error cometido al no buscar más goles contra un rival como Jamaica, que claramente era el más débil del grupo, que se llevó una derrota contra todos los participantes, tanto contra México como contra Venezuela como contra Ecuador, viendo que simplemente tenías que meterle 1 o 2 golecitos más y hoy estarías en la siguiente fase. Y también viendo el partido de hoy contra Ecuador, que con todo respeto también a los ecuatorianos, fue absolutamente lamentable de su parte, un equipo incapaz, sin idea, que no sabía hacer otra cosa más que meterse atrás y perder tiempo desde el minuto 1, que no le hayas podido ganar a ninguno de esos 3 equipos, bueno, en este caso Jamaica por más goles, y no pudiste derrotar ni a Venezuela ni a Ecuador, que sí, está bien, hicieron méritos para avanzar si así lo queremos ver, pero todo indica que con una generación de futbolistas como la de México, que es inferior a todas las que hemos tenido prácticamente en este siglo, en una generación futbolística que no tiene ningún crack diferencial, que no tiene absolutamente ningún tipo de referente, y el que tenía salió lesionado en la primera jornada como es Edson Álvarez, en una generación futbolística de México que es sumamente limitada, aún así fuiste superior a los 3 rivales y no pudiste avanzar. Eso solo demuestra que, uno, lo que ya habíamos mencionado, en el banquillo hay con todos los respetos el Jimmy Lozano, pero un incompetente, un entrenador que llegó ahí de rebote y que los federativos y los dirigentes de la selección lo dejaron ahí por haber ganado una Copa Oro que ya sabemos todos que no refleja el nivel de la selección y no refleja un nivel real para competirle a selecciones de primer nivel para nada, una Copa Oro que simplemente sirve para que la selección y los dirigentes le sigan viendo y vendiendo espejitos a la gente, viéndole las caras de estúpidos, como lo hicieron también con un cambio generacional completamente engañabobos, dejando fuera a jugadores que seguramente pudieron haber aportado muchísimo a esta selección. Un ejemplo claro el de Henry Martín, porque sí, mucho chiste de los que no tienen ni puta idea de fútbol, de que hay el cansador de defensas. Mira, ojalá Santiago Jiménez hubiera cansado defensas en estos 3 partidos, porque el desempeño de Santiago, y no quiero ser injusto, ya mencioné yo en el video previo a la Copa América que el menos culpable del desempeño del 9 de la selección es normalmente el 9 de la selección, sea Henry, sea Jiménez, sea el Memote, sea Raúl Jiménez.
sea quien sea, es un equipo al que no le llegan balones. Pero en esta Copa América, Santiago Jiménez tuvo un par de ocasiones muy claras, sobre todo contra Venezuela, para mandar a México por delante del marcador, para darnos tranquilidad, y no lo consiguió. No solo eso, sino que de espaldas a la portería no aportó absolutamente nada. Es un 9 al que le cuesta muchísimo venir a recibir, es un 9 al que le cuesta muchísimo poder descargar el juego de espaldas, es un 9 al que le cuesta muchísimo venir, cubrir el balón, soltar y luego girarse para atacar el espacio. Jiménez es un rematador y además, o sea, ni siquiera es un rematador top de cabeza, y lo pones a competir contra centrales de Venezuela, Jamaica y Ecuador, que claramente lo superan en lo físico, y se desaparece por completo. Tenías un 9 que sabe jugarte perfectamente de espaldas, que sabe perfectamente cubrir ese tipo de balones, que sabe perfectamente descargar y generar el juego para que otros compañeros puedan atacar el espacio por atrás mientras él fija ese tipo de marcas. No lo convocaste. Hoy afortunadamente quedó campeón con el equipo que traigo aquí en la camiseta. Y ya digo, esto no es un ataque personal a Santiago Jiménez, ni muchísimo menos, pero es que yo ya estoy cansado, porque si el desempeño de Jiménez en estos 3 partidos lo llega a dar Henry Martín, lo llega a dar Raúl Jiménez, o lo llega a dar el Memote Martínez, lo que tendríamos que estar aguantando por parte de cierto sector de aficionados, pero también por otro sector de la prensa, sería completamente inaguantable, sería patético, ya digo, sería completamente absurdo. Tenemos a un DT que no solo eso, sino por la presión mediática lo puso muchas veces, o todos los partidos más bien, de titular. Ya digo, dejó fuera a jugadores que nos podían servir, y que su idea de juego era centros a lo bastardo, centros completamente a lo idiota, a lo estúpido, teniendo a un 9 como el Memo Martínez, que mide 1.90, no lo metes hasta el minuto 70. Tras 3 juegos por fin te animas a jugar con 2 9s, ya completamente a la desesperada, sin idea, acumulando jugadores a lo estúpido en el área, a ver si así consigues algo. Sacas al jugador que mejor el centro estaba poniendo, como es Julián Quiñones. No sé, un sinsentido total. Ya digo, ya mencioné yo, ¿no?, que en ese video previo a la Copa América, que cuando tú tienes una generación de futbolistas que no está capacitada para competir con el primer nivel, que no tiene ningún talento diferencial, que es una generación claramente limitada, la figura del entrenador debe cobrar el doble o el triple de relevancia, porque debe ser el encargado de, con un equipo así delimitado, hacerlos ver mejor de lo que son, tratar de conseguir que cada uno dé el máximo y pueda verse incluso un poco mejor a través de lo colectivo. Si el talento individual no está, porque simplemente no lo tienes, debes destacar a través del colectivo, y México no lo consiguió. México, a pesar de ser superior a sus 3 rivales, no consiguió avanzar a la siguiente fase por una combinación de que no hay una idea clara de juego, no hay variantes para nada, y eso creo que quedó claro sobre todo en el juego contra Venezuela, lo que te da tener un entrenador que sí sabe mover su banquillo, porque Venezuela hizo un cambio al medio tiempo y eso modificó completamente los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo, puso a Venezuela adelante en el marcador y México no supo cómo reaccionar. Un solo cambio del entrenador de Venezuela hizo que el planteamiento de México se viniera abajo, les dio superioridad a ellos durante 10-15 minutos, con eso se pusieron adelante en el marcador y México y el Jimmy Lozano no supieron reaccionar. Contra Jamaica sufriste, metiste un gol, tampoco ofreciste ninguna variante que sacudiera el partido y no fuiste capaz de superar a un equipo que claramente era inferior a todos los del grupo y al que le debiste haber ganado por al menos 2 o 3 goles de diferencia. El día de hoy contra Ecuador, poco más de lo mismo. Claramente ya es todo a la desesperada, ya es meter al Memo Martínez, al Memote al lado de Jiménez, no porque quieras probar el 4-4-2, sino porque te quedan 20 minutos o te echan de la copa, pero al mismo tiempo haces un par de cambios completamente sin sentido, metes a Cortizo, no metes al Piojo Alvarado, que digo, lo de Cortizo no es queja, sino acabas metiendo jugadores por meterlos, no porque tengas una idea clara de qué función quieres que ellos hagan dentro del campo o qué función quieres que cumplan dentro del campo. Empiezas a meter a jugadores creativos porque sí, sacas a Romo, que fue yo creo que el mejor jugador de México en estos 3 partidos y que hoy otra vez estaba haciendo de lo mejor en el campo y te estaba conteniendo un poco tanto los ataques a contragolpe de Ecuador como también estaba dirigiendo bastante bien el ataque de México. Incluso es un jugador que te puede aportar con remate de media larga distancia, con llegada desde atrás, lo sacas para meter a un par de creativos, metes a Eric Sánchez, metes a Cortizo, metes a Vega, metes a Antuna, sacas a Quiñones, que ya digo es el que estaba generando más peligro tanto con los centros como con intentarlo constantemente en el 1-1.
No metes al Piojo Alvarado, que es un futbolista que te puede dar algo completamente distinto y que no sé si ahora me estoy equivocando y vio algún minuto contra Jamaica, pero prácticamente no tuvo minutos en la Copa América después de ser uno de los mejores futbolistas mexicanos en el torneo y a lo largo de este año en la Liga MX. O sea, un jugador claramente que te puede dar muchísimas otras variantes, muchísimas otras cosas, pero no, estás casado con Antuna, estás casado con el Chino Huerta, un Chino Huerta que con la selección normalmente juega mierda, pero hoy estaba jugando bien. Curiosamente estaba cargando muy bien el área, incluso mejor que el propio Santiago Jiménez, y viendo la diferencia de envergadura entre uno y otro es incomprensible, ¿no? Que el Chino Huerta fuera más peligroso cargando el área, buscando remates de cabeza, ganando los saltos que el 9 de la selección. Estaba siendo, ya digo, de lo más peligroso junto a Quiñones. Sacas a ambos, mantienes a Santi. Todo a la desesperada, es completamente acumular delanteros por acumular, sacar jugadores y meter a otros por meterlos y sacarlos, sin ningún tipo de idea, sin ningún tipo de plan, sin ningún planteamiento como tal, sin modificar el esquema realmente, más que buscando meter, ya digo, más balones al área y sacando al hombre que mejor de este tipo de centro estaba poniendo. Yo creo que el problema de la selección claramente no es solo el Jimmy Lozano, y esto es que, digo, con todo lo que he dicho probablemente sonará para alguien contradictorio, pero es que ni siquiera es culpa del Jimmy Lozano, es culpa de los dirigentes, porque la realidad es que con un equipo de directivos, con unos dueños del fútbol mexicano interesados en la selección, el Jimmy Lozano jamás hubiera llegado a tener este puesto, porque no tiene la capacidad, no tiene lo necesario para ser entrenador de la selección, y lo pusieron ahí por haber ganado una Copa Oro donde Estados Unidos llevó a su cuadro C, donde le ganaste a Panamá que con todo respeto también es otra selección que no es nadie, al que normalmente México va a superar de cada 100 encuentros en 98, o sea, no sé, para mí es tan patético lo que está sucediendo que solo me lleva a pensar, ¿no? Cómo hemos minimizado tal vez esa racha que tuvimos el último par de décadas, con una generación de futbolistas que nos hizo pensar tal vez incluso que somos mejores de lo que somos, teniendo a talentos de primer nivel compitiendo en Europa, como Guardado, como Héctor Herrera, como Giovanni Dos Santos, mismamente Javier Hernández, Guillermo Ochoa en su mejor momento, Rafa Márquez por supuesto, Héctor Moreno, jugadores ya digo de primer nivel, mismamente en su mejor momento Layún, que llegó a ser figura incluso del Porto con más récord de asistencias en una temporada. Ese grupo de futbolistas, y junto a la generación pasada anterior a ellos, con los Borghetti, con los Cuauhtémoc Blanco, con los Jorge Campos, entre muchos otros, ¿no? Por mencionar simplemente algunos, Borghetti, ya digo, una generación de futbolistas en las últimas 2 décadas que son la excepción a la norma, hay que decirlo así, y que desafortunadamente creo que nos confundieron y nos han hecho minimizar lo que ellos lograron simplemente por no haber llegado al 5º partido, y hoy estamos volviendo a una realidad del fútbol mexicano que es la de una generación de futbolistas que no dan para llegar al primer nivel, que no dan para competir en equipos top en Europa, más que tal vez 1 o 2 en el caso de Edson Álvarez. Ya ni siquiera voy a meter a Santiago Jiménez en esta ecuación, porque sí, hay que decirlo también, tuvo 6 meses buenísimos con el Feyenoord a inicio de la temporada, pero su segundo semestre también fue bastante bajito, a tal grado de que para mí no había hecho méritos suficientes para jugar antes que, por ejemplo, Henry Martín. Al final lo ponen por una cuestión mediática, porque juega en Europa, por lo que sea, no llevas al otro, porque ya digo, haces el cambio generacional en gañapendejos, y pues este es el resultado, ¿no? Una generación de futbolistas mexicanos que es pues mucho más ad hoc o mucho más similar al nivel general que ha tenido la selección a lo largo de la historia, porque esa es la realidad. México nunca ha sido una selección que realmente compita al más alto nivel. Hay casos puntuales de futbolistas que lo han logrado: Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Javier Hernández, Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos, pero paras de contar, Carlos Vela por supuesto, pero hasta ahí. Y entre que ahora tienes una generación que es mucho más terrenal, que es mucho más cercana al nivel habitual del futbolista mexicano, y que al mismo tiempo se combina con unos dirigentes que tienen claramente por delante los intereses económicos de la selección y hacer partidos moleros en Estados Unidos, no potenciar para nada ni la formación ni la venta del jugador mexicano a Europa, que esto ya es algo que se ha mencionado hasta el cansancio, temas de ascenso y descenso, fomentando la falta de competitividad en la
Liga MX, entre muchas otras cosas. No hay interés real para mejorar, no hay interés real para que la selección mexicana y el fútbol mexicano den un paso adelante. Te dan medidas engañabobos, engañapendejos, presentadas en láminas muy bonitas de PowerPoint, pero que son puntos que no llegan absolutamente a nada. Basta ver las nuevas medidas que presentó la liga sobre los extranjeros y los minutos de los jóvenes, cuando en realidad es que México lleva a sus selecciones sub-23 cuando ya la sub-23 de cualquier equipo del mundo tiene estrellas de primer nivel y ni siquiera son selecciones sub-23. Tú ves a la sub-23 de Francia, de España, de Inglaterra y son futbolistas que ya juegan en la liga. Son incluso ya ni siquiera tienen una categoría sub-23, sub-20, sub-18, porque ellos ya buscan que sus futbolistas desde el primer nivel, más bien desde los primeros años de formación, si están listos, tienen 16, 17, 18 años, ya compitan en el primer nivel. No existen esas estupideces de sub-20, sub-23. Las selecciones sub-23 que acaban yendo son porque son lo que viene más abajo. Muchas veces son jugadores de 19, 18, 20 años que van a foguearse a competir para saber lo que es competir en torneos internacionales, y aquí en México seguimos esperando y seguimos aplaudiendo a aquellas promesas y jugadores de 23, 24, 25 años esperando a que algún día exploten. Es patético, es terrible. Y son cosas que claramente ya pensando en el Mundial 2026 no se van a solucionar en 2 años, porque la realidad es que el cambio generacional de esta selección, si se hubiera querido hacer de verdad, se hubiera hecho desde una vez que terminó el Mundial de Rusia 2018. Una vez que acaba ese Mundial, tú debiste haber empezado a preparar el de 2022 con la mentalidad de que ese Mundial era para prepararte para el siguiente, que era en tu casa. Era un Mundial para permitir que muchos jóvenes se foguearan, vieran lo que es competir en un Mundial, competir en la selección, estar al más alto nivel y llegar listos con una nueva camada a 2026. No se hizo, no se está haciendo ahora, que por favor no los engañen. Un cambio generacional que te lleva a Julio González como portero con más de 30 años no es un cambio generacional. Que tú ves la lista de la selección y no hay ningún joven realmente promesa, o tú ves si el joven promesa que te quieren vender es Marcelo Flores. Por favor, no caigamos en este tipo de cosas. La selección no tiene el talento necesario porque no hay una dedicación a la formación de jóvenes prospectos o jóvenes promesas en el fútbol mexicano. Y los equipos que lo hacen, como Pachuca, que tiene un entrenador que claramente era el quien debía llegar a la selección mexicana para explotar un verdadero cambio generacional como es Guillermo Almada, pues los dueños, los federativos no lo quisieron meter. Metieron a un engañabobos como es el Jimmy Lozano, que es alguien que no tiene la capacidad para estar en el puesto que está. Tuviste la opción de traer a Marcelo Bielsa y no la trajiste. No sé, sonaron hasta nombres internacionales como Mourinho, que yo creo que es un entrenador que no le aporta nada en cuanto a una ideología futbolística, tal vez al fútbol mexicano, pero que mínimo te va a enseñar algo, no sé, te va a formar algo, te va a llevar un pasito más allá simplemente por un tema de experiencia, pero no. Apostaste por el Jimmy Lozano y hoy estas son las consecuencias, no solo de ponerlo a él, sino de, ya digo, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años haber hecho las cosas muy mal. No enfocarte en la formación de jóvenes, no tener un plan realmente para sacar prospectos, no tener absolutamente nada, eliminar, ya digo, ascensos, descensos. Son cosas patéticas, son cosas que uno ve que son tan evidentes y que no cambian, que pues te acaba dando coraje, ¿no? Y eso que voy a ser completamente honesto, yo soy alguien que la selección mexicana no es que le irradie una pasión tremenda, brutal y que me desvivo y que si nos eliminan del mundial lloro. Yo creo que la última vez que sentí esa emoción con la selección fue en 2014, tal vez en 2018, y desde entonces la verdad es que me he dado cuenta que mi pasión está mucho más en el fútbol de clubes, tanto en el América, mismamente en el Barça, que con la selección. Y es así, porque tú ves que hay tantos problemas con la selección, que hay tantas cosas que no se van a solucionar, que hay tantas cosas, intereses económicos sobre lo deportivo, que te acaba matando esas ganas, esa pasión. Yo voy a ser completamente sincero. Firmo 3 campeonatos más del América, que México sea campeón del mundo en el próximo mundial, porque no hay cómo. O sea, hay que ser completamente honestos. Y mientras las cosas no cambien, mientras los dirigentes no tengan otra mentalidad, todo va a seguir igual, vamos a seguir con lo mismo. El día de mañana van a sacar a Lozano para traer a otro técnico y la verdad es que si no le dejan hacer lo que quería hacer Bielsa, todo va a ser completamente lo mismo. El Mundial 2026 hay que tener la mentalidad desde ya. Vamos a competir para pasar en fase de grupos, para tal vez avanzar de octavos de final, de 16avos de final, que va a ser la nueva fase.
y hasta ahí. Ni se ilusionen con llegar a cuartos de final, ni creen que es un fracaso si México no queda campeón del mundo o lo eliminan antes del quinto partido, en este caso el sexto, porque ya van a ser más equipos. No es un fracaso, es la realidad del fútbol mexicano. Ya digo, desafortunadamente creo que el tener una generación tan talentosa como la que tuvimos nos llegó a engañar, nos llevó a no valorar lo que esa generación consiguió, tanto en fútbol como en avanzar durante no sé cuántos años, tener una racha impresionante, no sé, 7, 8 mundiales avanzando de la primera ronda. Y pues ya desde Qatar 2022 y ahora con esto hemos vuelto un poco a la realidad. Y la verdad es que, ya digo, yo creo que esa generación magnífica de futbolistas fue lo que permitió que incluso con los manejos patéticos del fútbol mexicano, pues se llegara a competir o creernos más de lo que realmente somos. Que toca esperar que tal vez este nuevo fracaso abra los ojos, pero si el de Qatar 2022 no cambió nada, ¿por qué cambiaría el de la Copa América 2024 algo? No sé, yo creo que lo voy a dejar aquí. Los invito a que ustedes me den su opinión en la caja de comentarios, qué les pareció el desempeño de México. Ya digo, lo peor es que pensar que con un poco de suerte seguramente pudiste haber avanzado incluso como líder, ganándole a Venezuela, y con un poco de suerte hoy, con un par de manos que se pudieron haber marcado, con la barrida sobre Arteaga dentro del área que para mí era penal. Digo, tal vez tengo que ver más repeticiones, pero lo que pude ver para mí era penal, no se pitó. Con un poco más de suerte incluso pudiste haber pasado como líder de grupo. Cosas del fútbol, cosas que así se dan. Yo creo que esto simplemente es el reflejo de todo lo que ya mencionamos y es el nivel real que tiene la selección mexicana. Pero nada, ya digo, lo voy a dejar aquí. Ustedes, los invito a que den su opinión en la caja de comentarios. Los invito a que si este video les gustó, le den like, se suscriban al canal, lo compartan. Ya somos más de 7200 fanáticos. Les dejo también aquí abajo todas mis redes sociales en la parte de la descripción. Los invito también a seguirme por allá, Instagram, Facebook, Twitter, que es donde estoy creo que más activo, junto al Instagram y la página de Facebook de Fanáticos. Y pues nada, nosotros nos estaremos viendo seguramente en próximos videos para hablar del fútbol mexicano, para hablar del Fútbol Club Barcelona y pues de muchas otras cosas más. Eurocopa, Copa América, seguramente muchos videos que tenemos aquí preparados en el canal. Lo voy a dejar aquí. Yo fui Sebastián Lechtig, esto fue Fanáticos. Nos vemos en la próxima.